Hola, ¿qué tal a todos? En el video de hoy quiero enseñarles cómo configurar OBS correctamente dependiendo de la potencia de tu PC. Porque he visto en muchos videos de varias personas, varios creadores de contenido, que te muestran una única configuración de OBS como si esa fuera la mejor de todas, cuando en realidad una configuración correcta de OBS depende más bien de tu hardware. Si bien es cierto que esas configuraciones que esta gente comparte no es que sean malas y de hecho podrían funcionar en la mayoría de equipos, yo quiero enseñarte cómo configurarlo dependiendo de la potencia de tu hardware. Si tienes una PC muy buena, pues prácticamente podrías utilizar la configuración que ellos te recomiendan. Pero si tienes una PC muy mala, como la mía prácticamente, o incluso peor, pues probablemente requieras de configuraciones un poquito más ligeras. Vamos a empezar con cosas simples. Realmente aquí depende de si tienes una gráfica de Nvidia o de AMD. Si tienes una gráfica de AMD te va a salir otro códec. Básicamente no uses X264, no uses QuickSync, usa Nvidia. Si tienes una gráfica de AMD, usa el códec que te salga ya. En cuanto a cambiar escala de salida, lo normal es que uno quiera intentar streamear en 1080p, sin embargo, esa resolución puede ser muy pesada para los usuarios y también para ti si no cuentas con una velocidad de subida demasiado potente. En este caso, vamos a dejarlo en 720p pensando tanto en los usuarios como en nosotros como creadores que requerimos también velocidad de subida para streamear y también para jugar. Vamos a dejarlo en el clásico 720p. En el caso de que tuvieras una PC algo mejor, un internet bastante bueno, podrías intentar a subir a 1600 por 900. Pero aún así ten en cuenta que hay gente que está viendo con 5 personas en su casa la transmisión y puede que una transmisión de tanta calidad no les convenga a ellos porque se les va a empezar a trabar. Entonces, pensando más en tu audiencia, yo te recomiendo dejarlo en 720p. Control de la frecuencia. Aquí no vamos a mover nada, simplemente vamos a tomar lo que Twitch nos recomienda. En tasa de bits, Twitch también nos recomienda que si vas a streamear en 720p a 60 fps uses 4500. Si tú elegiste 1600 por 900, ponle aquí 6000. En intervalo de keyframes vamos a dejarlo en 2 porque es lo que Twitch recomienda. Fuera de eso, aquí es donde vamos a empezar a mover cosas nosotros dependiendo de la potencia de nuestra PC. En este caso, yo estoy grabando este video con mi única PC con la que cuento, que es una laptop que tiene una 1050 Ti, obviamente de laptop, y un i7 7700HQ. Realmente el modelo no te importa, sino la cantidad de núcleos que tiene y la frecuencia a la que va. Es un procesador que tiene 4 núcleos y 8 hilos que van en general a una frecuencia de 3,4 y máxima de 3,8. Entonces es un procesador bastante poco potente. Los más famosillos por ahora que son de 4 núcleos y 8 hilos son los de Intel, el i3 10100F y el i3 10105F, que son procesadores de 4 núcleos y 8 hilos que se podrían ver afectados. Cualquier gráfica que tú tengas que sea superior a la 1050 Ti, puedes usar calidad aquí. Si no tienes una gráfica superior a la 1050 Ti y tienes la 1050 Ti, yo te recomiendo poner rendimiento. Si tienes una gráfica como por ejemplo la GT 1030, ponle rendimiento máximo. Ahora vamos a pasar, en este caso, bueno, antes yo como cuento con una 1050 Ti de laptop, voy a darle rendimiento. En teoría, cualquier gráfica que esté por encima ya puedes utilizar calidad. Y como la calidad ya es suficientemente buena, incluso si tú tienes una 3090, no se recomienda que pongas máxima calidad porque la ganancia de calidad que obtienes no vale la pena, lo dejarías en calidad. Si tienes algo como una 1650 Super o superior, te recomiendo dejarlo en calidad. Y si tienes una 1650 o inferior, rendimiento. Y si ya estás por las GT 1030 por ejemplo, te recomiendo ponerlo en rendimiento máximo. En este caso, como yo cuento con una 1050 Ti de laptop, lo voy a dejar el rendimiento. En el perfil normalmente se recomienda high, pero main podría significar menos carga tanto para el procesador como para la PC. Estas dos opciones no voy a entrar en profundidad, sin embargo el look ahead lo debes desmarcar porque consume muchos recursos y Seiko Visual Tuning márcalo porque es lo que se recomienda. Ahora esta de GPU lo vamos a ignorar y en máximos B-frames, aquí realmente los B-frames son una opción para mejorar la calidad. Sin embargo, aquí no mejora la calidad si el juego en el que tú vas a transmitir se mueve mucho. Por ejemplo, Fortnite, si tú estás construyendo mucho, la imagen se mueve demasiado, entonces los B-frames no van a darte un aumento de calidad significativo. Además de que va a significar un consumo en tu GPU y en tu CPU.
Entonces, si tú tienes muy poca gráfica, o sea, tienes una 1050 Ti o inferior, te recomiendo no usar B-frames nunca. Pero si tienes algo como la 1650 Super para arriba, 2060, 3060, incluso la 3050 te puede servir, podrías darte el lujo de usar dos B-frames, que creo que es lo que recomienda Twitch. Si ya tienes una 3090 y vas a jugar un juego bastante tranquilito, como un modo historia, algo de un jugador, y tienes algo así súper potente, repito, como una 3090, puedes darte el lujo de poner un máximo de 4 B-frames, pero no vayas más allá. Lo general es que con 2 B-frames la calidad de tu stream ya sea bastante buena si tienes una buena PC. En este caso, como yo tengo una 1050 Ti, vamos a dejarlo en 0 B-frames, porque no queremos que impacten mucho en nuestra GPU, ya que los juegos en general con esta GPU tampoco van a correr súper bien, incluso en gráficos bajos. Recuerda que estas opciones, si bien son prácticamente para la gráfica, todas ellas tienen un impacto tanto en la gráfica como en el procesador. Te dicen que el codec NVENC de Nvidia solo afecta a la gráfica, pero eso no es cierto. Afecta tanto a la gráfica como al procesador. Ahora vamos al apartado del video, que es el último apartado que vamos a mover. En la resolución de la base y del lienzo, estas deberás empatarlas con la que elegiste acá. Si elegiste 1600 x 900, pondrás 1600 x 900 en ambos apartados. En este caso, yo como elegí la resolución 1280 x 720, voy a repetirla aquí. En el filtro de escala normalmente te recomiendan bicúbico y es lo clásico. Sin embargo, cuando tú no realizas un escalado, es decir que estas dos resoluciones son la misma, no necesitas tanto. Incluso con una PC muy buena podrías darte el lujo de utilizar Lanczos, pero al nosotros empatar estas dos resoluciones podremos darnos el lujo de liberar carga y poner bilineal para que tengamos más recursos para nuestro juego. En cuanto a valores comunes, yo te recomiendo hacer streaming a 60 FPS. Si bien no te recomiendo streamear a 1080p, sí te recomiendo hacer streaming a 60 FPS. Se nota mucho más la diferencia entre 60 y 30 FPS que la diferencia que hay entre 1080 y 720. Entonces, en la medida de lo posible, intenta utilizar 60 FPS. Si ves que tu PC va un poquito mal aún con todas estas configuraciones, bueno, bájale a 50, si no 48. Y como último recurso 30 o 29.97, pero intenta que sea la máxima cantidad. Menos de 30 FPS yo no te recomiendo hacer stream a menos de 30 FPS, a menos que sea un juego tipo Pokémon, por ejemplo. Pokémon es un juego bastante tranquilito, pero Pokémon clásico, ¿no? Ese juego pues no se mueve mucho. Ahí si estás a 24 hasta 48 FPS te podría ir bastante bien. Sin embargo, juegos de acción un poquito más movidos como Fortnite, Valorant, CSGO, etcétera, los típicos clásicos, te recomiendo streamear a 60 FPS. Fuera de eso, aquí no necesitamos. Ahora te voy a dar ejemplos de si tuvieras una PC como esta es la equivalente a la gama baja. Estos son tus configuraciones para la gama baja. NVENC 1280 x 720, CBR 4502, rendimiento main 0, 720, bilineal y 60. Si tienes una gama media o media alta, podrías darte el lujo de poner calidad, high y 2. Aunque dependiendo del juego, igual y también te conviene 0. Por ejemplo, en Fortnite podría convenirte 0 o 1. Para una gama alta, yo no te recomiendo ir más allá de este 2. Pero si quieres darte el lujo máximo, puedes ponerle máxima calidad, eso dejarlo en high y aquí dejarlo en 2, o si ya te pones loco, pues 4. Pero recuerda que juegos que sean muy movidos es mejor bajar la cantidad y dejarlo en 2, o en mi caso 0. Y aquí en video, si tienes una gama muy alta, podrías darte el lujo de poner la base en 1080, la escalada en 720 y aquí utilizar bicúbico o Lanczos. Eso es lo único que cambiarías dependiendo si es gama media alta o alta. Podrías incrementar algunas cosas. Sin embargo, en general, en cualquier PC, estas configuraciones, así como las estás viendo, deberían de servirte. Estas son las configuraciones que yo utilizo en mi PC y me van bastante bien y creo que la calidad se ve suficientemente correcta.
Y bueno, como parte final para terminar este video, quiero mostrarles una cosa. En este preciso momento estoy tanto transmitiendo como grabando con OBS. Aquí podemos ver que dice detener transmisión y detener grabación. Estoy haciendo las dos cosas a la vez en la misma PC y podemos ver que OBS no consume más que 4.2% del procesador. Eso en realidad es bastante poquito, obviamente con las configuraciones anteriormente mencionadas. En salida, codec NVENC, resolución 720, CBR 4502, rendimiento main y 0 bframes. En video tenemos lo mismo, 60 fps, bilineal y las dos resoluciones en 720. Son unos ajustes de OBS bastante sencillos y tranquilitos que no deberían de afectar tanto a tu procesador ni a tu gráfica. Vemos aquí que OBS prácticamente no está consumiendo nada. Y en el administrador de tareas podemos confirmar que OBS está consumiendo bastante poco. El administrador de tareas nos dice que OBS consume un poquito más de lo que nos dice, pero de igual forma sigue siendo bastante poco. Además de tener la transmisión, tengo abierto Fortnite con un límite de 165 FPS en un mapa de creativo que es de hecho bastante ligero, no tiene nada, literal solo son mis construcciones, y si podemos ver no me está manteniendo los 165 fps, cosa que normalmente cuando no estoy haciendo stream ni viendo mi propia transmisión consigue mantener. ¿Qué es lo que nos está afectando el rendimiento? De verdad, un 5% de OBS está afectando tanto el rendimiento, de manera que en videos anteriores ya les mostré que esta laptop puede conseguir en este mapa de creativo hasta 400 fps, pero ahora solo por tener un 5% menos ya no podemos mantener 165, y es que probablemente el problema que uno busca a la hora de tener pérdida de rendimiento al transmitir no es que necesites una configuración más simple, menos pesada para OBS. Lo más probable es que para tu computadora lo que le está pesando es que estás jugando, haciendo stream y viendo tu propia transmisión en la misma PC. Aquí te voy a mostrar el navegador Opera, que estamos viendo que, bueno, está transmitiendo, estoy viendo mi propia transmisión. Obviamente esto es lo típico de que tú ves tu propia transmisión pues para ver tu chat. Entonces tenemos abierta el navegador para ver nuestra transmisión, el OBS y Fortnite con un límite de 165 fps, puesto que el monitor en el que juego es de 165 Hz. Ahora quiero mostrarte una cosa muy importante, que es a lo que quiero llegar con este punto. Estamos jugando Fortnite con un límite de 165 Hz y nos está consumiendo un 27%, 28%, vamos a redondearlo a 30% del procesador. Sin embargo, Opera, el navegador que no tiene ninguna limitante, navegador normalmente tiene esta limitante que puedes limitarle tanto la RAM como el CPU. Supongamos que lo dejas libre, este botón está apagado, es decir que no le estamos limitando el rendimiento que consume. Sin limitarle el rendimiento que consume, vemos que está consumiendo incluso lo mismo que el juego, es decir, el navegador está consumiendo tanto procesador como el juego. Entonces, lo más probable es que para ti como streamer que hace todo en la misma única PC, el problema no sea que necesites configuraciones más ligeras para OBS. El problema es que estás viendo tu transmisión. Si nosotros pausamos la reproducción de video, probablemente esto baje bastante después de que se estabilice. ¿Ves? Como literalmente ya no consume prácticamente nada. Solo porque estar viendo un video está consumiendo bastante recursos de tu procesador, el navegador. Así que lo más probable es que tú no venías a este video por unas configuraciones más ligeras de OBS, sino venías por un consejo. ¿Cuál es el consejo? Si tú transmites y juegas en la misma PC y a la vez ves tu transmisión en la misma PC, lo más probable es que lo que debas de hacer es no ver tu transmisión en la misma PC. Puedes verla en una Smart TV que tengas por ahí, en tu celular, pero no la veas en la misma PC, puesto que el navegador consume demasiados recursos. En este caso, la herramienta de Opera GX, por ejemplo, que tiene para limitar el uso del procesador, no es suficiente, porque de hecho si le bajas demasiado puede que ni siquiera te cargue la transmisión. Entonces yo lo que te recomiendo es no empezar a moverle con estas limitaciones, sino que veas tu transmisión desde otro dispositivo, como podría ser un celular o un Smart TV.